facultades y gente por fuera de eso, así que les agradecemos mucho. Creemos que resultaba interesante poder llevar adelante en el marco del Día de la Tierra, que fue ayer, un foro interdisciplinario sobre urbanismo ambiental, con el objetivo de replantearnos un poco algunas cosas por ahí en nuestra vida. Nosotros organizamos esta charla desde Capital Federal, un lugar donde urbanismo y ambientalismo no parece que conjuguen muy bien. Así que bueno, creemos y sabemos que hay otras maneras de desarrollar las urbes, así que nos pareció interesante poder convocar a estos panelistas para hablar de eso. Y bueno, antes de dar comienzo, quería comentar también algunas otras actividades que realizamos. Nada, somos una agrupación de estudiantes que llevamos actividades de todo tipo, desde a las que abordan el eje ambiental, algunas cuestiones de género, de diversidad, también llevamos adelante actividades sociales, bueno, y una de los ejes que nos interesa trabajar es este. Así que aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas. Los dejo en manos de mi compañera Avi Sarasti, que ella va a estar presentando a todos y cada uno de los panelistas. Una última cosita que ya me estaba olvidando era recalcar lo siguiente: el formato es de foro, por lo que cada panelista va a hablar durante 15 minutos de el tema de su experticia, y nosotros vamos a tener al final de la exposición de los 4 panelistas un espacio para realizar preguntas, dar nuestras opiniones para el foro, básicamente. Así que bueno, de nuevo gracias, bienvenidos, bienvenidas. Avi. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Cami por la presentación y por toda la introducción. Les voy a estar presentando a cada uno de los panelistas, así que si me das, Cami, el ok, empiezo con la exposición. ¿Sí? En primer lugar, va a exponer Gabriel Burgueño, que es licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje por la Universidad de Buenos Aires. Es diseñador de espacios verdes, asesor y técnico en capacitación de la especialidad, asesor de la Municipalidad de Moreno en temas de planificación del paisaje natural, asesor de entidades y otros municipios. Además es docente de la carrera de Arquitectura en la Universidad Argentina de la Empresa y docente de la licenciatura en Diseño del Paisaje en el Museo Social Argentino. Así que si estás ahí, puedes empezar. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, sí, se ve que era un currículum un poco viejo porque algunas cosas caducaron y hay novedades, pero no importa, así es la vida y así es bueno que sea también, ¿no? Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Les parece que presente ya pantalla? Adelante. Bueno, ustedes me avisan cómo se ve. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Bueno, como ustedes saben, lo perverso del Meet es que yo no los veo, así que cualquier cosa interrumpen, hacen alguna pregunta si algo se pasa de largo y después, bueno, hacemos un momento de charla al final. Bueno, gracias por el espacio, buenas tardes a todos. La idea de esta pequeña reflexión tiene que ver con pensar algunas categorías de paisaje alternativas a lo canónico, tal vez a lo tradicional, y sobre todo para valorar aspectos que el paisaje común desprecia, justamente como, digamos, resultado de nuestra cultura de crisol de razas, de estar en América hoy en día, pero que vale la pena enmarcar como para pensar una mirada valorativa con los paisajes en relación a la vegetación, al relieve, al aspecto visual, pero también a las personas que lo disfrutan o lo padecen, y de esa manera también integrar otras miradas. Así que por eso este título un poco genérico, pero que pensamos que justamente esta dimensión socioambiental puede enmarcar otras miradas, otros puntos de vista. Y partiendo de lo que nosotros vamos a llamar un paisaje ornamentalista o decorativista, que es de alguna forma el paisaje canónico, acá seguramente hay un autor, hay un diseñador detrás y puede no estar de acuerdo, pero lo que intento decir con esto es que gran parte del paisaje urbano que nosotros vemos en ámbitos de diseño, donde hay una obra detrás,
están con el foco puesto en el ornamento, en la florcita, en la plantita, y muchas veces caen en desprecio de lo preexistente, de las plantas justamente espontáneas, muchas de ellas nativas, y la mirada de pueblos que van más allá de lo urbano y de lo canónico. Entonces, revisar esa mirada nos parece que es imprescindible, y para mi trabajo siempre ha sido una forma de argumentar el uso de otras paletas de plantas, especialmente las plantas autóctonas. Entonces, hay una búsqueda a la respuesta mediante el proyecto de esta identidad en el diseño por medio de las plantas como paleta de materiales, pero que conlleva a otras connotaciones, no solamente la visual o la estética, sino también pensar cuál es el vínculo de esas plantas con los pueblos que estuvieron antes de nosotros, o los pueblos del presente, originarios o campesines, etcétera, y de esa forma linkear de alguna manera la realidad biológica y escénica de la vegetación con la realidad cultural, antropológica, de muchos otros perfiles más allá del diseño como cuestión, como decíamos al principio, decorativista. Y en ese sentido venimos trabajando también en la apropiación y en la valoración de las plantas para poner en otros contextos, porque las plantas, cuando se las saca a lo mejor del yuyal, del bachinal, del lugar de desprecio que muchas veces es el bajo, pero también el humedal, la ribera, el basural, cosas que van muchas veces de la mano en las ciudades, cuando las ponemos en un contexto de diseño, esas mismas plantas toman otro valor. Entonces ese ensayo es un poco lo que intentamos con este libro, que recoge experiencias de varios autores, y que si bien mucho del proyecto con jardines verticales y terrazas verdes no es con plantas nativas, algunos sí. Entonces mechar esas cosas, mostrarlas en un libro que integra las dos miradas, nos pareció rico también, por estar viviendo en un momento bisagra, donde parte de estas plantas no se habían ensayado todavía en espacio público o privado. Y así como miramos las plantas nativas de cada lugar, simultáneamente nos parece clave repasar y poner sobre la mesa las plantas que son espontáneas pero son invasoras, o sea, plantas de otros orígenes que terminan desplazando a las plantas nativas, a los animales nativos, y además generan otros conflictos en relación a cambios en la fisonomía del paisaje, pero también de los ciclos de agua, de fuego, de nutrientes, de los suelos, de la escorretía, bueno, de muchos aspectos que van más allá de lo visual, obviamente, pero que paradójicamente muchas de estas plantas se han introducido en su principio como una planta de decoración, o en algunos casos de sombra, en algunos casos de cobijo para el ganado, en algunos casos también plantas comestibles o industriales, pero hay muchísimas plantas del hemisferio norte, incluso de Australia, de África, que hoy son invasoras en la Argentina o en el Cono Sur en general, y que originariamente la introducción fue una inquietud simplemente de ornamento. Entonces, llamar la atención con este aspecto, y que el diseño también tiene un aporte para hacer, de una forma de reflexión para hacer sobre las implicancias de su quehacer, y que el diseño no es una acción, digamos, neutral frente al ambiente. Esa sería un poco la reflexión, donde no solamente hay un aporte al plantar una planta nativa, sino también puede haber un conflicto al cultivar algo de afuera. Y el conflicto no es solamente biológico, en términos de una planta que no le da de comer a un bicho, o de alguna forma desplaza a la vegetación y a los animales nativos. También hay una connotación de este impacto que podemos llamar cultural, porque hay una predilección por ciertas plantas que terminan siendo un catálogo siempre repetido. Si nosotros vamos a varios viveros, incluso en varias regiones distintas del Cono Sur, vamos a encontrar más o menos siempre las mismas plantas, y eso obedece a una especie de tendencia que, como a lo mejor en la moda, como en la dieta, en la cocina, en la arquitectura, en muchos diseños también, nuestras elecciones están construidas por el mercado, y también hay reflexión sobre eso, y pensar que la vegetación y el paisaje se pueden construir más allá de lo que dicta el mercado, por una reflexión también cultural paralelamente. Entonces, acá un poco trabajo de redes, alertando sobre algunas plantas que son muy conflictivas en términos de, no solamente, como decíamos, la connotación biológica, sino también el conflicto con los cultivos, con la ganadería, con los pueblos originarios, y un libro en marcha que estamos armando con otro autor, que es una especie de recopilación de plantas invasoras en el Cono Sur, y esta implicancia no solamente biológica, sino cultural. Y en ese sentido nos parece que, si bien el diseño es una herramienta para llevar la vegetación a la ciudad, en los lugares donde fue destruida, la naturaleza reinserta en la ciudad donde fue desplazada,
Simultáneamente, no perder de vista que la naturaleza sigue estando en remanentes que son los parques nacionales, las reservas provinciales, las reservas municipales, como en este caso, las reservas privadas, los remanentes que van quedando al costado de un río, de una autopista, de una vía de tren. La naturaleza recoloniza lugares abandonados de alguna manera, y el primer aprendizaje para llevar al diseño estos ingredientes está ahí afuera, está en la naturaleza. Nosotros hacemos una traducción a veces de esa naturaleza para llevarla al jardín, al parque, al guardado público, a la plaza, pero en definitiva está bueno posar los ojos en esa naturaleza para tener una mirada de primera mano, podríamos decir, más allá de los libros, de la web, de las publicaciones, de los saberes de la universidad. La naturaleza está ahí afuera para que la podamos leer cada uno de nosotros, ¿no? Así que esa era un poco la invitación, más allá de las categorías que vamos planteando, como para plantar estas plantas, usarlas, darles una valoración que no todas tienen hoy en día. Y en ese sentido, en la cátedra Metapaisaje que formamos desde el año pasado, tenemos dos líneas de investigación, que una tiene que ver con un mapeo de humedales. Justamente los humedales metropolitanos son áreas de mucho desprecio de ese paisaje originario, donde en general se los sepulta con basura, con cascotes, con ciudad, muchas veces con ciudad privada, con el polder, con el albardón, con una geografía que despatarra esa naturaleza original, pero a su vez que resta servicios fundamentales, ¿no? Como el acceso al agua, recarga de acuíferos, filtro, calidad de hábitat para biodiversidad en general. Y de alguna manera es una forma de releer ese paisaje con una visión de vuelta valorativa, e incluyendo todos estos servicios que van más allá del gusto por un ambiente u otro, por un paisaje u otro. Y la otra línea de investigación es referida al paisaje en el ámbito de la vivienda social, por plantear que de alguna manera el paisaje no es solamente un espectáculo para ricos, sino también una necesidad para toda la población, y que la disciplina del paisaje también tiene que poner sus ojos como oficio, como trabajo, en los ámbitos menos privilegiados, más postergados, donde la urgencia no pasa por el ornamento o por la decoración, sino por la sombra, por el alimento, por el refugio, con respecto al viento, a las tormentas, entre otros servicios, y que también nos trae la posibilidad de un puente de diálogo con esos saberes precolombinos que tienen muchos de estos pobladores y que pueden también potenciar su disfrute, su pasar por estos espacios, más allá de la supervivencia y más allá de las penurias que les toque vivir. Así que bueno, eso era un poco el pantallazo que quería contarles. Nosotros armamos también desde la Cátedra Metapaisaje un ciclo de charlas de extensión que están abiertos a la comunidad. Acá les quería dejar la agenda del año, y la próxima que tenemos como invitada a Griselda Fler, que nos va a hablar justamente de los desafíos de los temas de género en el diseño, y especialmente el espacio abierto, como un trabajo de su especialidad, y que nos parece que también es una oportunidad para pensar la naturaleza y el paisaje desde otras categorías, y no solamente, como decíamos, de una mirada biológica o decorativista. Bueno, eso es lo que teníamos para compartir. Ahí les dejamos algunos sitios, redes, o para seguir en contacto. Gracias por escuchar, y después en algún momentito nos planteamos dudas, preguntas, lo que tengan ganas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y disculpame por no estar actualizada con el CV. Bueno, el próximo expositor entonces va a ser Ricardo González Rangel, es estudiante avanzado de psicología, orientado en la psicología ambiental por la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ricardo González, como ya dijeron, estudiante de psicología de la Universidad de Guadalajara en México, y desde luego pues agradezco muchísimo el espacio que se me da hoy para compartir acá. Y pues bueno, yo tenía también ahí algunas diapositivas. Son una cuestión muy sencilla, más que nada pues para irme guiando a lo largo de la charla. Y bueno, decir que como ya se ha dicho, pues no soy un experto, no soy un especialista, así que probablemente pues pecaré quizás de ser un tanto general, un tanto vago y un tanto impreciso tal vez en algunas cuestiones, pero pues bueno, compartiré lo que tenga y ya está. Bien, hablaremos entonces de la sustentabilidad y la ciudad. Daremos una mirada desde la psicología social y la psicología ambiental, que son pues las áreas en las que yo más me intereso, por así decirlo, y hacia las que estoy pues orientado de alguna manera, ¿no? Quisiera pues dividir, digamos, mi
mi breve charla pues en 3 grandes ejes. Primero voy a hablar un poco de, digamos, las ideas que yo tengo acerca de la psicología, la forma en la que yo concibo la psicología. Después hablaré un poco de, trataré de explorar, digamos, el concepto de sustentabilidad y de establecer pues algunas consideraciones preliminares para su crítica, ¿no? Y finalmente voy a estar abordando cómo aborda, digamos, la psicología social y la psicología ambiental, perdón, la cuestión de la sustentabilidad y de la vida urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, si pudiéramos pasar de diapositiva, por favor. Bueno, abro la charla con esta pregunta que dice ¿cuál psicología?, ¿no? Que es un poco para hablar de la visión que yo tengo de la psicología, puesto que, bueno, esto lo hago más que nada con la intención de que pues se conecte un poco y se entienda cuáles son, digamos, como los supuestos básicos, ¿no? La perspectiva desde la que yo parto para reflexionar acerca de estas cuestiones, ¿no? Pues bueno, yo concibo a la psicología social en primer lugar, a la psicología en general, perdón, como una ciencia social y por tanto una ciencia multiparadigmática y multimetodológica que se vale pues de muchas perspectivas teóricas, ¿no? Muchos métodos también y un montón de cosas para abordar su objeto de estudio, que no es otro que el comportamiento y el psiquismo humano, esa cosa tan misteriosa y tan maravillosa que llamamos psiquismo. Y en este sentido, pues, las áreas de la psicología social de las que yo intento ocuparme, primero la psicología social, que tiene que ver, pues, cómo afectan, digamos, las relaciones sociales al objeto de estudio, que son, pues, como ya dijimos, el comportamiento y el psiquismo, y la psicología ambiental, que se encarga, pues, de la relación entre esas dos cuestiones, comportamiento y psiquismo, y el entorno en general, ¿no? El medio ambiente en general, digámoslo así. Y, bueno, yo tengo, digamos, aquí una pequeña proposición, la cual pues va a ser como, digamos, la base, ¿no? de esta ponencia, que es que la crisis ambiental que estamos viviendo actualmente es también una crisis socioambiental, ¿no? Es una crisis de los fundamentos de la civilización, de los fundamentos de la sociedad actual. Y, bueno, vamos a ir viendo qué quiero decir con esto. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Me meto ya en el segundo eje, exploraremos un poco el concepto de sustentabilidad y vamos a intentar, pues, establecer algunas consideraciones para su crítica, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Ya digo que son cuestiones muy sencillas. Doy un poco de contexto acerca del concepto de sustentabilidad. Se dice que nace o, digamos, surge por primera vez en el informe Brundtland, un informe que se da en 1987 en las Naciones Unidas, ¿no? Y que fue propuesto por quien en su momento, en ese año, fue la primera ministra de Noruega, la señora Gro Harlem Brundtland. Dice aquí que el primer, digamos, concepto de sustentabilidad es, como se le da ahí, un desarrollo que satisfaga las necesidades de, digamos, el presente sin comprometer o sin dañar las necesidades del futuro, ¿no? Donde evolucionen paralelamente los sistemas económicos, es decir, el sistema económico imperante, las relaciones de producción imperantes y la biosfera, los ecosistemas en general, ¿no? De manera que la producción realizada, la producción del sistema económico no afecte a la biosfera, o supuestamente eso es lo que se pretende, ¿no? Algunas consideraciones para su crítica: decir que en primer lugar, como se aprecia claramente, este concepto de sustentabilidad pone en un primer plano el desarrollo económico, el crecimiento y, por supuesto, la conservación de las relaciones de producción que imperan actualmente, y en un segundo plano, ahora sí, digamos, la conservación del medio ambiente, ¿no? O el cuidado, digamos, de la naturaleza. Y es algo, pues, bastante cuestionable, que a mí me resulta, pues, bastante criticable, como digo, puesto que, claro, el medio ambiente, como hemos visto a lo largo de todos estos años, está siendo muy dañado precisamente por esas relaciones de producción y ese sistema económico que se busca, pues, mantener, ¿no? Entonces, es un concepto, bajo mi punto de vista, bastante cuestionable en general y, pues, bueno, lo dejamos aquí un momento. Otra cuestión que también quería mencionar y casi se me olvida: satisfacer las necesidades. Eso es algo muy interesante, puesto que digamos, el sistema económico actual no es tanto que funcione bajo la satisfacción de necesidades. Esta reflexión la tomo de Zygmunt Bauman, un afamado sociólogo polaco ya fallecido,
que asegura que el sistema económico actual más bien funciona a base de estimular un deseo, sobreestimular un deseo y nunca satisfacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se satisface ese deseo, llámeselo necesidad incluso, el sistema, digamos el ciclo, perdón, de producción y consumo se detiene, ¿no? Porque la persona, el individuo ya no desea consumir más, ¿no? Entonces, ahí dejaría de funcionar el sistema actual y bueno, es otra como de las cuestiones que yo quisiera pues apuntar respecto a esto, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a tratar, digamos, un poco el tema de las ciudades sostenibles o de las ciudades insostenibles también, ¿no? Porque evidentemente tendríamos que ver un poco también el otro polo. Y pues bueno, recupero una frase muy sencilla de George Simmel, un afamado también sociólogo alemán del siglo pasado, que ojo, mucho cuidado porque ya desde, no del siglo pasado, sino del siglo XIX, George Simmel es del siglo XIX, nace este interés por reflexionar acerca de la ciudad y ya se empieza a observar que la ciudad, perdón, es una forma de organización psicosocial muy especial, ¿no? Muy específica, que requiere, digamos, un tratamiento y un abordaje, pues, muy específico, ¿no? Entonces, vamos a continuar. En la siguiente diapositiva tenemos esta especie de, digamos, intento de proposición en la que yo busco sintetizar mi propuesta, que es que la sustentabilidad psicosocial de una ciudad se define a partir de la forma en que se relacionan las personas y la sociedad en general, desde luego, con el medio urbano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay efectivamente ciudades insostenibles, que las veremos en la siguiente diapositiva. Algunas características psicosociales de las ciudades insostenibles son estas que se ven acá. Generalmente los estudios en psicología social y en las ciencias sociales en general asumen que la vida urbana, o que en la vida urbana, perdón, predominan pues todas estas cuestiones, ¿no? Tales como la hostilidad, una, digamos, sensación constante de amenaza, una gran densidad, puesto que sabemos que el medio urbano concentra una gran masa, digamos, de densidad psicosocial y cultural, etcétera, gran heterogeneidad, desde luego, sensación de anonimato, de no conocer al resto de las personas y muchas veces de no conocerse a sí mismo también, ¿no? Una sensación de absurdo, hiperestimulación por cuestiones quizá de la publicidad, el tráfico, ¿no? En fin, hay muchos factores detrás de esto. Hay también hacinamiento, desde luego, y estrés como un componente también, pues desgraciadamente muy presente en la vida urbana contemporánea, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, veremos entonces cuáles serían pues un poco también las características, digamos, de las ciudades sostenibles. Vemos la identificación con la ciudad, vemos pues la diversidad, la interacción, digamos, constante con círculos sociales diversos, ¿no? Satisfacción estética, un componente importante sin duda, actividades psicosociales varias y participación ciudadana, participación, digamos, en las instituciones democráticas, ¿no? En fin, todas estas cuestiones son parte de las ciudades sostenibles, digamos, ¿no? En este sentido, algo que quería señalar y una cosa muy interesante, digamos, un pequeño ejercicio que yo realicé, es preguntarme cuáles son las ciudades sostenibles actualmente en el mundo y cuáles son, más que nada, las ciudades que tienen acceso a ser sostenibles, ¿no? Porque, claro, como vimos en las primeras diapositivas, la sustentabilidad pone al desarrollo económico en un primer plano y en un segundo a la conservación del medio ambiente o al cuidado del medio ambiente. Entonces yo quise buscar un poco cuáles eran, digamos, las ciudades más sostenibles del mundo y encuentro un artículo del País que afirma que el índice de ciudades sustentables de Arcadis, una corporación, una firma de diseño y consultoría, perdón, de patrimonio natural, pues ha hecho un ranking de las ciudades sustentables, de las ciudades más sustentables del mundo. Paso a decirlo rápidamente. En primer lugar encontramos a Londres, en segundo lugar encontramos a Estocolmo, capital de Suecia, en tercer lugar encontramos a Edimburgo, capital de Escocia, en cuarto lugar encontramos a Singapur, una de las economías emergentes más poderosas de la actualidad, y en el quinto lugar encontramos a Viena, capital de Austria, ¿no? Y bueno, como pueden ver, son todas prácticamente ciudades de lo que se llama el primer mundo, ¿no? De lo que se llaman, pues, las economías desarrolladas, ¿no? Y yo me pregunto,
¿dónde está Latinoamérica? ¿Dónde está el tercer mundo, ¿no? Como luego se le dice, que es un eufemismo más bien para llamarle, ¿no?, a los países empobrecidos y a los países cuyas riquezas son, pues, extraídas a través de múltiples vías, ¿no? Bueno, un ejercicio interesante, ya digo, que yo quise hacer un poco para ilustrar esto, pero bueno, pasando a la siguiente diapositiva, veremos que quise aquí invertir un poco digamos, el sentido de la primera proposición para apreciar y para reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Que la configuración material y espacial de la ciudad también influye, como no, en la relación sujeto, individuo, persona, sociedad y medio urbano, ¿no? Esta tríada, digamos, que estoy proponiendo, ¿no? En lo siguiente veremos un poco, en la siguiente diapositiva, perdón, unos modelos de ciudad propuestos por un autor llamado Salvador Rueda. No lo he puesto en la diapositiva, me disculpo por ello, pero básicamente propone estos dos modelos de ciudad, ¿no? Dos modelos de configuración general. Tenemos por un lado las ciudades compactas y las ciudades difusas, ¿no? En las ciudades compactas pues encontramos mucha densidad, mucha heterogeneidad, se pretende, por supuesto, la multifuncionalidad de la ciudad, ¿no? Y se pretende precisamente que la ciudad esté, pues, compacta, valga la redundancia, ¿no? Reducida en espacios reducidos, ¿no? Y a través de eso procurar el contacto social y la cohesión. Por otro lado están las difusas, que, bueno, tenemos una fragmentación según la función de cada espacio, digamos, de cada zona de la ciudad, o también una fragmentación en función de la condición social, ya sea de la clase, de la etnia, en fin, todas estas cuestiones. Es muy interesante porque estuve buscando un poquito a este autor y no logré encontrar ejemplos de ninguna de las dos ciudades, ¿no? Es decir, el autor Salvador Rueda no propone ciudades que obedezcan, digamos, al modelo de ciudades compactas o de ciudades difusas, pero sí asegura que el modelo, digamos, de ciudad difusa es el más utilizado por la planificación urbana actualmente, por la planificación en general, ¿no? Y pasando a la siguiente, y aquí sí quisiera detenerme un poco más, veremos algunas consecuencias y problemas psicosociales de la ciudad difusa contemporánea, ¿no? La fragmentación, que es uno de sus elementos más importantes, conlleva también una segregación y una exclusión, ¿no? Como ya dije, la segregación en las ciudades difusas se hace en función muchas veces de la clase social y muchas veces de la etnia, por ejemplo, en fin, de varias condiciones sociales, pero es eso lo que provoca exactamente, ¿no? Exclusión y segregación, desde luego, ¿no? Esto obedece a una idea, digamos, que dice Richard Sennett, un importante también sociólogo estadounidense que se encargó, digamos, del problema urbano. Dice que esta fragmentación obedece a una negación del otro, ¿no? A una negación de la diferencia por miedo al conflicto, a una búsqueda de homogeneidad y de pureza, ¿no? Que, dicho sea de paso, esta negación de la diferencia, tener miedo, digamos, al conflicto, es algo bastante, pues, funcional para el ciclo de producción y consumo del que hablé en su momento, dado que, evidentemente, la presencia del otro, la presencia del diferente, resulta ser un distractor para todas estas actividades de producción y de consumo, ¿no? Hablando en términos psicosociales muy generales, e insisto, muy vagos, pero va más o menos por ahí la cuestión. Entonces, es una cuestión importante y muy interesante, como lo veremos en la siguiente diapositiva, porque lo ilustro o lo busqué ilustrar a través de algunos ejemplos, ¿no? El primero es el de la migración. Bueno, como saben, yo soy mexicano, yo vivo en México, y muchas veces, desde hace pues varios años, han venido muchas caravanas de personas migrantes desde varios países de Centroamérica y de Sudamérica también, ¿no? Y cada que viene una caravana de migrantes se observan actitudes sumamente reaccionarias por parte de sectores bastante variados y bastante numerosos de la población, ¿no? Desde luego un desprecio por el otro, por el diferente, y signos pues evidentes de un problema de racismo fuertísimo que tenemos en este país, lamentablemente, y que, bueno, ejemplifica, ¿no? Esto que es, que yo lo entiendo como que el esquema cognitivo, digamos, de la negación del otro y de la negación de la diferencia se traslada, ¿no? Se traslada al país, se traslada a la ciudad, se traslada a muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces,
busco ejemplificarlo con esto. El tercer ejemplo es el de la diferencia, que, bueno, también tiene mucho que ver con lo que pasa en mi país. Pongo ahí una foto de personas afromexicanas, porque las personas afromexicanas son una etnia que, evidentemente vive aquí en México, reside aquí, y muchas veces no se la reconoce, ¿no? Incluso las instituciones, ¿no? En este sentido, me encuentro con que actualmente, por poner un ejemplo concreto y también sin duda muy triste, hay un par de personas detenidas, personas afromexicanas detenidas por un homicidio que básicamente no cometieron, y el Estado pues las mantiene encerradas a estas dos personas, estos dos hombres, que son dos hombres, a pesar de que se han presentado numerosas pruebas de su inocencia, ¿no? Una muestra más, sin duda, como digo, de este desprecio y de esta negación al otro, ¿no? Que, insisto, se traslada en este caso a la nación como tal, ¿no? Y muchas veces de parte del Estado. Y el último, pues, el mapa cognitivo de la ciudad. Esta es una anécdota muy, un tanto divertida, ¿no? De Zygmunt Bauman, que ya mencioné hace unos momentos, que decía que, bueno, una vez él estaba en Londres o en Leeds o no sé dónde, y decía que quería llegar al aeropuerto, ¿no? Entonces le preguntó a una persona conocida cómo llegar al aeropuerto, ¿no? Esta persona le dice, mira, vas a tener que pasar por la avenida X, ¿no? Y te vas a encontrar con muchísimo tráfico. Entonces, por favor, vete con antelación, con 2 o 3 horas de antelación, porque si no, no vas a llegar. Pues resulta que Zygmunt Bauman va y se sube a un taxi, y el taxista se hace 10 minutos desde el lugar en el que estaba hasta el aeropuerto. ¿Por qué? Porque no transitó por esa avenida X que, según la primera persona, estaba muy concurrida, ¿no? Con esto que busco ejemplificar que el mapa cognitivo de la ciudad depende de esto mismo, ¿no? Depende de la condición social, digamos, de la persona. Y muchas veces hay ciertas zonas de la ciudad que, por el hecho de identificarlas con el otro, con las zonas diferentes, con las zonas desconocidas, pues como que se borran, ¿no? Digamos, del mapa cognitivo de la ciudad, y terminan generando que la ciudad, que el mapa cognitivo de la ciudad, perdón, se reduzca bastante, ¿no? Bueno, rápidamente pasamos a la siguiente diapositiva, queda muy poco tiempo. Yo planteo esta pregunta, si vamos hacia una disolución de lo que yo he llamado el sujeto político, puesto que ya hemos visto que el modelo de ciudad difusa, digamos que propicia todas estas condiciones psicosociales, ¿no? Propicia, ya lo hemos dicho, la negación del otro, el miedo al conflicto, el miedo a la diferencia, el miedo a la confrontación, ¿no? Que sabemos que la confrontación es un componente muy importante del actuar político en general, ¿no? El reconocer a la diferencia, el reconocer una postura diferente, una opinión distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, no pretendo ni mucho menos decir que el modelo de ciudad difusa provoque una disolución del sujeto político. Desde luego que hay muchas otras cuestiones muy complejas de fondo, hay muchísima, digamos, complejidad y muchos fenómenos detrás de todo esto, pero lo que sí creo poder afirmar es que la vida urbana en general, que la configuración general, de la ciudad ha tenido un papel en esto, ¿no? En este inicio, digamos, de disolución del sujeto político. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que esto ya va terminando. Proponer algunas vías para las soluciones. La comunidad, yo la verdad es que no encuentro otra vía de solución. La comunidad es el lugar, digamos, para el encuentro de la diferencia por antonomasia, ¿no? Y, pues bueno, tratar de generar alternativas a partir, por ejemplo, del barrio, de la vecindad, pues, de la comunidad como tal, ¿no? En fin, sé que lo dejo como muy vago y muy al aire, pero ya voy terminando, así que, bueno, pasando a la siguiente diapositiva. Me disculpo por haber sido tan vago, pero aquí dejo un poco de bibliografía recomendada. El primero, Racionalidad Ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, por Enrique Leff, un autor mexicano. La modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, que da, digamos, generalidades acerca del funcionamiento psicosocial del sistema económico actual. Y La sostenibilidad psicosocial de la ciudad, de Eduardo Apodaca y colaboradores, investigadores del Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco, que es el artículo, por cierto, en el que he basado la gran mayoría de esta charla. Y, bueno, con eso concluyo. Me he pasado un poco, pero me disculpo por ello, pero, pues bueno, agradezco mucho el espacio nuevamente, agradezco mucho la atención, y pues nada,
Continuamos. Nada que disculpar, muchísimas gracias, re interesante. Ahora quien sigue es Enrique Viale, abogado especialista en Derecho Ambiental y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Realizó estudios de posgrado en régimen jurídico de los recursos naturales en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por prevención, daño y recomposición ambiental. Sé que está presente porque me parece entre las personas, pero... A ver. Sí, ahí leí el chat. Ya realicé tu presentación. Ah, no te prende el micrófono. Problemas de conectividad. Si Bueno, no probás... perdón, no, decía que por ahí podemos en todo caso avanzar con la exposición de Daniela y en todo caso cuando Enrique pueda solucionar su micrófono se suma. Perfecto. Bueno, quien sigue, y después retomamos con Hola. Enrique, es... Ah, ahí está. Ahí se escucha. Ahora sí. Sí, reinicié. O sea, salí, no sé qué pasaba, vaya a saber qué es lo que tenía. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy muy contento. Me encantaría que esto sea presencial. Así que los que puedan y las que puedan, obvio que puedan, ¿no? Que prendan la cámara mejor, así uno no se siente tan hablándole a una pantallita. Es lindo ver caras y eso un poco reaccionando. También para ver si se están durmiendo y eso, ¿no? Se viene la tormenta del siglo acá en Buenos Aires, además. Pareciera. Bueno. Y además sacan la foto, como quieran, dale. Los que puedan, prendan en la cámara. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo por la invitación. Pero muy interesante las presentaciones. Yo quiero reflexionar, nosotros venimos reflexionando hace un tiempo, ¿no? Con el tema de las ciudades. Es como una especie de obsesión, no solo porque uno es porteño y vive en una ciudad como Buenos Aires con tantas problemáticas, sino que acá le sumamos algo, ¿no? La crisis actual es también una crisis, algunos hablan, como se habla del saben que se habla de que el ser humano se ha convertido en una era geológica más, y se habla de que la era se podría llamar antropoceno, es una teoría. Algunos hablan, incluso van un poco más allá y hablan de capitaloceno, o sea, la culpa, o como con las características es más del sistema económico. Pero también algunos, y eso lo ponemos nosotros en nuestro último libro con Maristela, también hablamos de un urbanoceno, ¿no? En Argentina el 92% de nuestra población vivimos en ciudades. 92%. El promedio mundial es 54%. Y vivimos el 32% de los argentinos y argentinas en el 0,4% de la superficie total del país, que es el famoso, y cada vez más famoso, AMBA, ¿no? AMBA, Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que tan en boga está a partir de la pandemia, ¿no? Que es donde los números estallan, etcétera, que todo se mira ahí. El promedio mundial, les dije, es el 54%, incluso América Latina, que es, me atraganté con el mate, América Latina, que es uno de los regiones donde más se vive en ciudades, tiene un promedio del 70 y pico por ciento, 74%, es decir, que en Argentina estamos absolutamente, obviamente que eso está íntimamente relacionado con lo que nosotros denominamos modelos de mal desarrollo, ¿no? Modelos del modelo de agronegocio que expulsó centenares de miles de familias del campo a las ciudades,
por ser una agricultura sin agricultores, una agricultura que requiere muy poca mano de obra, y también otros tipos de economías que también son expulsivas, ¿no? Esto me parece que es clave para poder entender un poco dónde estamos. En nuestra región, además, en América Latina, habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria, ¿no? Cuya contracara es la emergencia habitacional. Esta es una característica, emergencia habitacional, es una característica muy común de toda América Latina, ¿no? De las grandes ciudades, estas grandes ciudades, enormes megalópolis, de las más grandes del mundo, el Gran San Pablo, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, México, DF, pero Bogotá también, por más que no tenga tantos habitantes, son grandes conglomerados. Santiago de Chile, bueno, todas las grandes capitales tienen grandes conglomerados de gente que viene a este estado con mucha especulación inmobiliaria, cuya contracara es una emergencia habitacional como la que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, no solo de los sectores más excluidos, sino también de capas medias que cada vez tienen más dificultad de acceder, insisto, no solo a una vivienda propia, a ser propietario, sino incluso alquilar, ¿no? Ustedes saben que hay una crisis muy grande y quizás ustedes que son tan jóvenes la sufren con mayor fuerza, ¿no? De conseguir alquilar algo, los precios, etc. Y nosotros desde ahí que tratamos de incorporar un concepto ya hace varios años para tratar de hablar de que la lógica extractivista también con las grandes ciudades, ¿no? La lógica. Por eso hablamos de extractivismo urbano. A pesar de que no hay petróleo en las ciudades, ni minerales, ni bosques nativos, ni campo para monocultivos, ¿no? Ni son los terratenientes ojeros, ni grandes mineras, sino grandes especuladores inmobiliarios, ¿no? Los que aquí expulsan y provocan desplazamiento de población, aglutinan riqueza, territorios comunes, hacen de lo público, ocasionan daños ambientales generalizados y desafían a la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Es decir, que las características son muy parecidas, ¿no? En un momento dijimos, el grupo IRSA, el grupo inmobiliario IRSA, vieron que es un grupo muy poderoso, el dueño de todos los shopping, el dueño del banco hipotecario, el dueño de la rural, el dueño además es el mayor terrateniente sojero subeconómico este. Pero ustedes saben que si juntamos todas las propiedades del grupo IRSA en la ciudad de Buenos Aires, es casi el tamaño de un barrio entero. O sea, tiene un barrio entero. Bueno, el grupo IRSA es a la ciudad de Buenos Aires lo que Barrick Gold es a la cordillera o lo que Monsanto es al campo, ¿no? Un poco para entender. Y la lógica, como le dije, es lo mismo. Esta denominación de extractivismo, este concepto, es provocador, por supuesto, porque el especulador inmobiliario nos trae nada como si en las otras figuras, pero es una variante extrema del urbanismo neoliberal, ¿no? Que se nutre de la misma lógica del monocultivo de la soja, o de la gran minería, o del petróleo, y provoca destrucción de la multiplicidad, acumulación de reconfiguración negativa del tejido urbano, entrega de bienes comunes también, eso es muy parecido. En este caso, obviamente, el bien preciado es la tierra pública, o la tierra pública por excelencia, ¿no? Que es el gran bien, que es lo que vimos. La especulación inmobiliaria se convierte en la pata urbana, entonces, de la acumulación por disposición que habla David Harvey para acusar o para mostrar las características del extractivismo, ¿no? La acumulación por disposición. Eso pasa también en las grandes ciudades. Un ejemplo muy claro es, en los últimos 10, 12 años, más bien 12, 14, justo coincide con los dos periodos de Macri, los dos periodos de Macri, más el periodo y un poco más Larreta, se construyeron en la ciudad 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. Y uno diría, bueno, entonces, ¿la población creció? No, la población sigue siendo de la década de 60, de 3 millones de habitantes. Bueno, entonces, ¿la problemática habitacional está solucionada? No, por el contrario, en el mismo periodo creció un 50% de la población que vive en las villas de la ciudad, ¿no? Es decir, si bien no es lineal la cuestión, sí no deja de ser muy llamativo o más bien escandaloso de que se construye y para quién y para qué se construye. Y el inmueble, la vivienda, cuyo origen es ser un bien de uso, ¿no? Vivir, vivienda, se convirtió en una especie de bien de cambio.
una especie de commodity, decimos que no es un commodity, pero se convirtió en algo parecido a eso, ¿no? Donde se especula, donde se juega con el precio, etcétera, como si lo fuese. Entonces eso le da otra característica más muy parecida al extractivismo no urbano, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, la construcción de esto generalmente son de lujo, etcétera. Le sumo que la mitad de Puerto Madero está vacío, ¿no? Según el último censo. También uno podría ir y mirar Puerto Madero y va a ver que la mitad de las ventanas por la noche no tienen luces, ¿no? Pero lo dice el censo, además. Y el 25% de los inmuebles en la ciudad no vive gente. En algunos hay oficinas, pero la gran mayoría también son inmuebles en forma especulativa, etc. Convirtieron al inmueble, a la vivienda, en una mera mercancía, ¿no? Especialmente y que viola el derecho a la vivienda, a la ciudad. Se construye vivienda exclusivamente para quien pueda pagarla, a precios muy fuertes, y la ciudad sí se va haciendo cada vez más elitista, y la emergencia habitacional aumenta, ¿no? Y social. Es casi la contracara de una misma moneda, o es la contracara de la misma moneda. No tengo ninguna idea. En estas ciudades también nos separaron de la naturaleza, ¿no? Nos separaron, ¿no? La separación, el divorcio es total, total. Con la pandemia esto se vio multiplicado, ¿no? Con la pandemia hemos visto mucho de esto, ¿no? Quienes vivimos quizás en un departamento, o quienes viven en un departamento chiquito, contrafrente, en el momento de lo peor de la pandemia, cuando no se podía salir casi a la calle, no tenían ningún contacto con la naturaleza, ni siquiera con un rayo de sol. Y esto se ha, valga la contradicción, naturalizado, ¿no? Parecería que fuese normal. Nos prohíben pisar el pasto, nos prohíben tener contacto, nos ponen rejas sobre rejas. No solo se enrejan los parques y las plazas en sus contornos para poner un horario, cosa que es un oxímoron, ¿no? Un espacio público con horario, una especie de oxímoron, contradicción en sí misma, sino que además se le pone rejas adentro para que no podamos pisar el pasto, no podamos tener ningún contacto con la naturaleza. O sea, hay rejas sobre rejas. Esto es algo muy común. No tenemos derecho ni al horizonte ya, ¿no? Hemos perdido, ustedes saben que en las ciudades conseguir un horizonte es muy difícil. En todos lados hay edificios, etcétera. Nosotros tenemos la suerte de tener un río muy ancho que permite tener un horizonte, pero, como ustedes saben, el proceso de privatización y la espalda que le damos al río es cada vez mayor, que ahora podemos hablar un poquito de Costa Salguero, pero digo, no tenemos derecho ni siquiera al horizonte. El horizonte es muy importante para nuestra mente, para nuestra vida, etc. Tener contacto con la naturaleza también, porque los niños y niñas crecen totalmente desvinculados de la naturaleza, como si no existiera, como si los alimentos vinieran de forma mágica a los platos, etc. Los chicos pueden criarse, crecer, ser casi adultos o jóvenes sin haber tenido nunca contacto con la naturaleza, ¿no? Y mucho más en los sectores populares. Esto de mercantilizar todo es algo muy común en el extractivismo urbano, ¿no? A ritmo de una ciudad cada vez más excluyente, hemos naturalizado que nos privaticen los espacios públicos. Y la poca naturaleza y los sitios verdes hoy parecen completamente sacrificables, parecen vacíos. Se considera un vacío que debe llenarse con negocios, ¿no? Permanentemente es eso, no se lo deja en paz al espacio público. Me acuerdo hace no mucho tiempo había un proyecto de ley que finalmente se aprobó, que mucho no avanzaron, por suerte, que era poner bares en las plazas, ¿no? Nosotros resistimos mucho eso, pero lo resistimos no solo porque los bares iban a ser pequeños, o sea, no era que iba a quitar una superficie verde significativa, sino por lo que significaba en términos, no digo filosóficos, sino concretos. El único lugar que en las ciudades más hipermercantilizadas, el único lugar donde el dinero no sirve para nada es en las plazas y parques, o debiera ser, ¿no? El único lugar. Donde alguien que tiene mucha guita y alguien que no tiene un mango comparte el mismo banco o las mismas hamacas, o los pibes se juegan un picado y nadie se da cuenta ni siquiera qué clase social es uno de otro. Y no tiene una prioridad a alguien por tener más dinero. Poner bares en las plazas es meter el mercado, ¿no? Es romper esa lógica y hacen que un lugar sea exclusivo para quien pueda pagarla, ¿no? Y entonces ahí romper. A mí me preocupaba más, había otros que estaban preocupados por efectivamente
el espacio verde que se quitaba, que también en Buenos Aires, que vive una emergencia, no es menor, pero mucho más a mí me preocupaba esa lógica de romper eso, porque además nos transforman, que es el gran desafío, el gran objetivo de este urbanismo neoliberal o el extractivismo urbano, que es convertirnos de ciudadanos en clientes, ¿no? Permanentemente quieren que seamos clientes, y que no seamos ciudadanos, que podamos exigir. Entonces, por eso, y lo tienen muy naturalizado eso, y lo han hecho, lo han corporizado de una manera y lo han podido generar, porque, a ver, ser ambientalista o ser ecologista o disputar o pensar estas cosas es disputar sentidos. Que eso es algo que hizo muy bien, para mal, ¿no? Pero lo hizo muy bien la fuerza de gobierno que gobierna la ciudad, ¿no? Que disputó sentidos, para mal, ¿no? Digo, neoliberales, pero han neutralizado eso. Entonces, cuando explican la privatización de Costa Salguero, dicen, bueno, pero ahí no hay nada ahora, y nosotros vamos a poner unos edificios y unos comercios, y va a ser muy lindo, y en una lógica, y va a haber mucha luz, y entonces no te van a violar a la mujer, porque lo dijeron eso. Entonces empiezan a jugar con eso, y fotos de algo que parece moderno, es la modernidad, ¿no? Esa mezcla. Nos disputaron eso, nos divorciaron de la naturaleza, entonces el parque tiene que ser algo complementario de un negocio. O sea, que es como la parquización para ellos, porque termina siendo eso. Fíjense lo que es Puerto Madero, ¿no? Como objetivo, y que en el imaginario todo el mundo tiene la aspiración de vivir en Puerto Madero, ¿no? La sociedad tiene esa aspiración, es aspiracional. Yo no digo, bueno, yo no lo tengo, pero no tendría que haber dicho que no lo tengo, porque si no parezco que no sé. Todos tenemos el deseo de vivir en Puerto Madero, porque es como aspiracional. Aunque no tiene ninguna característica de barrio, ¿no? Puerto Madero, no tiene cohesión, no tiene kioscos, no tiene clubes de bar, no tiene nada, no tiene comercios, comercios sí, digo, restaurantes, eso, de grandes, pero no tiene comercio de barrio, no tiene almacenes, no tiene esas características, no tiene interacción social, salvo la que se le mete en los fines de semana, digo, de otras partes de la ciudad, ¿no? Y que termina siendo eso, los grandes espacios verdes como la parquización de esas grandes torres, ¿no? Con esas sombras que has hecho. Yo no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cómo vengo de tiempo? Mal. Siempre yo soy muy malo con el tiempo. No, estoy controlando yo y te quedan 5 minutos, así que... Bueno, avisando. Entonces, el extractivismo urbano te privatiza hasta el ocio, te privatiza hasta el ocio y la recreación. No se puede disfrutar sin consumir. Esto ha pasado, las plazas y los parques, bueno, empezaron a ser reemplazados por los shopping en toda América Latina. Hay ciudades que esto es, por la inseguridad que existe, etcétera, es complejo. En Bogotá, por ejemplo, los shopping, etcétera, cumplen esa función, de ser como los lugares donde se reúne la gente, etcétera. En Argentina también bastante, pero no tanto, pero lo podemos ver. Y los peloteros, por ejemplo, los peloteros para los chicos son los lugares también, que hay que pagar, obviamente, ¿no? Esto antes de la pandemia trastocó absolutamente todo, ¿no? En ese sentido. Pero sí había un proceso de eso, que los niños se juntaban en pelotero, cuando antes eran a plaza, ¿no? Pero ahora no pareciera. Pero bueno, nos privatizó entonces hasta el ocio, decíamos, y me parece que es importante. La contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional, además. Eso es fundamental, ya lo dije, perdón. Mientras en otras partes del mundo, esas ciudades que también, ¿no? De forma tilinga, nosotros miramos con mucho amor, París, etcétera. París, por ejemplo, acaba de incorporar, que nos cuadruplica o nos triplica en metros cuadrados de espacios verdes por habitante, pero va a incorporar 30 hectáreas más de espacios verdes a causa de la pandemia. Bueno, en Argentina es al revés, en Buenos Aires, perdón. No solo tenemos 4 y pico de metros cuadrados por habitante, sino que se van a entregar 32 hectáreas de tierra pública, que es Costa Salguero y Punta Carrasco, a la especulación inmobiliaria. Buenos Aires, ustedes saben, junto a Lima, son de las ciudades americanas de peor índice de espacio verde por habitante. Lima es terrible, Buenos Aires también. Buenos Aires tiene 4,6, etc.
En los últimos 14 años se entregaron 500 hectáreas de tierra pública a la especulación inmobiliaria. 500 hectáreas entre Macri y Larreta. 500 hectáreas son 500 manzanas, para que se den una idea. Es un montón, un montón. Negocios enormes, ¿no? Serían 630 canchas de River, para que se den una idea, no sé. Para ver. O 4 veces Puerto Madero, la zona urbana de Puerto Madero también. Digo, también para que se den una idea de lo que se entregó. Lo que es el negocio. Y también eso me vuelve al principio, porque hablamos de extractivismo urbano, porque son negocios de miles de millones de dólares, que no nos damos cuenta y que gozan de mucha impunidad. Porque si yo le digo Monsanto, Barrick-Gold, ustedes tienen una idea de ellos. Y dicen, mi Monsanto no está muy bueno, no es una empresa muy copada. Si le digo Barrick-Gold tampoco, pero si le digo Consultatio, la mayoría no sabe quién es. No digo que no, digo, hay acá gente que estudia, o sea, que lo sabe, pero digo, la mayoría de la sociedad no tiene idea qué es, e incluso los dueños de los shopping parecen algo simpático y atractivo, ¿no? Bueno, son los mismos que tienen este grupo. Es decir, que gozan de bastante impunidad a pesar de hacer grandes negocios. Por ejemplo, el negocio de puerto, por ejemplo, de Costa Salguero, ustedes saben que se quiere privatizar Costa Salguero, es un negocio de 2.300 millones de dólares. No un negocio para la ciudad, sino para que lo hagan, ¿no? Esto según lo que han declarado que van a construir, etcétera, y a 9.000 metros el metro cuadrado. Pero, por ejemplo, está el grupo IRSA, el Eduardo Costantini, que es simpaticísimo porque tiene un museo muy progre, que es ¿cómo se llama el museo? El que está en Figueroa Corta, bueno, no importa. También está el grupo Huerte, Tochín, el Malva, exactamente. Ahí alguien hizo un comentario. Nosotros tenemos según los cálculos, tenemos 4,6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, porque el gobierno de la ciudad cuenta todo. Cuenta hasta los canteros de los árboles. Eso alguien me lo dijo y es así. Los canteros quiere decir lo que rodean al árbol, lo ponen 1 metro cuadrado, ¿entienden? O sea, como si uno pudiese ir a hacer un picnic al cantero de un árbol. Cuentan las plazoletas, cuentan los polideportivos, que no son espacios verdes propiamente dichos, son lugares para hacer deporte. Cuentan los jardines de la General Paz, que desde la ampliación de la General Paz no existen más como lugar de recreación. Y cuentan hasta las plazoletas secas, bueno, cuentan todo. Incluso en un momento quisieron contar hasta las bicisendas. O sea, en un momento querían poner las bicisendas como parte de los espacios verdes para que les suba el promedio. O sea, Buenos Aires es escandaloso, incluso ha retrocedido, como les dije. Solo los Juegos Olímpicos de la Juventud privatizó en la Comuna 8 más de 150 hectáreas de espacios verdes, para que se den una idea. Y con una gran desigualdad de espacios verdes en la ciudad. No es lo mismo Palermo, ustedes lo saben, que tiene índices europeos de espacios verdes, que, por ejemplo, en la Villa 20 hay 0,2 metros cuadrados de superficie verde por habitante. En la Villa 15, 0,22. En el playón de Fraga, que es ahí en Chacarita, 0. No hay ni un pedacito de verde, 0. Y si quieren vamos por comunas. En la comuna 5, Almagro y Boedo entero, hay 0,02 metros cuadrados por habitante, que es 20 centímetros de espacio verde por habitante. Así que si vamos todos los de Almagro y Boedo a las dos plazas que hay, que además son secas, que no se puede pisar el verde, etcétera, tenemos que estar todos de punta de pie, porque si no llegamos a apoyar todo el pie. Me hizo acordar una final de River, que tuvimos que estar de punta de pie, tanta gente que había. Disculpame si te corto. Sí, estamos. Creo que hay mucha información igual para que debatamos después. ¿Cortó? Sí. Y estoy viendo que en la conversación pusieron más información y podemos debatir. Así que presento a quien va a seguir exponiendo, que se llama, disculpame si pronuncio mal el nombre, el apellido, Daniela Handberg. Es arquitecta, urbanista por la Universidad de Buenos Aires y directora en la gestión urbana, innovación y justicia socioespacial, también por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, gracias por la invitación. Me pareció muy interesante, sobre todo el panel, cómo lo han compuesto el panel.
se supone que son un grupo de estudiantes con militancia política también, entonces yo traté de no armar una clase academicista, digamos, entonces me hice ahora a la tarde un punteíto de qué me gustaría comunicarles. Saben que yo soy profesora titular de una materia optativa en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que damos para la carrera de Arquitectura y Diseño y Planificación del Paisaje, que es Teoría y Gestión Urbana Contemporánea. Digo, bueno, sin dar que fuera una clase, digamos, ¿qué es los temas que les suelo conversar en algunas clases teóricas o en algunas mesas de invitados que también hacemos a nuestros estudiantes, donde lo que queremos es darles un marco que la verdad que yo no tuve la suerte de tener cuando fui estudiante en la década del 80, yo fui estudiante en la facultad, en la FADUBA, a mediados de los 80, me gradué en el 92, y no teníamos la suerte de tener, se hablaba arquitectura, yo hacía la carrera de arquitectura, se hablaba de arquitectura, yo tuve la suerte de poder cursar un posgrado, después una maestría, en mi caso, pero hay tantas otras, de planificación urbana y regional, y tuve materias de todo tipo, de derecho, de economía, sociología, etcétera, y de medio ambiente, no me acuerdo en ese momento, se llamaba ecología urbana o algo por el estilo, les estoy hablando del año 92, y me acuerdo que miraba con la boca abierta, porque no habíamos tenido ningún tipo de formación, ni ningún tipo de interseccionalidad con la disciplina que yo estudiaba cuando era estudiante, que no fuera lo que tuviera que ver con patrimonio, digamos, refuncionalización y reciclaje del patrimonio, era lo que estaba de moda como interseccionalidad, pero no mucho más. Y me gradué cuando vino todo el proceso de privatizaciones, así que también, ¿no? Entré a la vida profesional con la boca abierta y sin veleta, no sabiéndome hacia dónde dirigir. Así que bueno, ahora como 30 años después tengo más claras las cosas. Entonces, armé un punteo, si van a ver que estoy leyendo, estoy acá abajo con estas dos hojitas, que son como 4 partes en realidad, para ubicarnos un poquito en una periodización que yo hago que tiene que ver con, más que con momentos cronológicos históricos, con los contextos de desarrollo, que es desde donde a mí me gusta enfocar lo que yo, de lo que yo sé y trabajo, que es en políticas públicas, las vinculadas, por supuesto, al urbanismo, al ordenamiento territorial, etcétera. Y en el Día de la Tierra me pareció apropiado conversarles, como tirar unos temitas así de agenda que pueden servir para reflexiones o debate, o que les quede repiqueteando a los que por ahí nunca lo escucharon hacia adelante. Entonces, en una primer periodización, solo como título, no voy a profundizar, decir, bueno, un primer momento en el siglo XX, porque yo me dedico a la gestión urbana contemporánea, ¿no? Entonces, en un primer momento, que no es lo contemporáneo, en el siglo XX, cuando fue la revolución industrial, siempre recuerdo que fueron las primeras grandes preocupaciones que tenían que ver con, no le decían medio ambiente por entonces, pero las primeras preocupaciones vinieron del lado de los higienistas, los sanitaristas, los socialistas utópicos, que estaban preocupados por las condiciones de vida de los trabajadores, les trabajadores, como decimos ahora, y los efectos de contaminación producto de digamos, la forma de producción de la revolución industrial. Y no voy a profundizar más en ese tema digamos que habrán escuchado bastante. Pero sí me da el puntapié para decir, bueno, las otras 2 periodizaciones desde la perspectiva del desarrollo que hice tienen que ver. La primera, para mí, tiene que ver con un momento de concientización, y ahí es donde les cuento que parece tonto hoy, pero yo a la edad de ustedes, en realidad cuando cursé esa maestría que les comenté, la verdad que me quedé un poco con la boca abierta y me interesó mucho cuando el profesor decía, bueno, hay 2 temas fundamentales desde la perspectiva de medio ambiente. Ya en el año, yo creo que lo cursé en el 95 en realidad, esa maestría, si bien me gradué en el 92, descansé 3 años porque estaba cansada de estudiar, y después volví, tuve una recaída, una reincidencia. Y nombró 2 cosas que me parecen fundamentales para quienes están interesados en el medio ambiente. Recién hablaron de extractivismo, que es un concepto, extractivismo urbano, no urbano, que son conceptos más modernos, pero en ese momento nos hablaron de capacidad de carga
Y la capacidad de carga, en tanto la capacidad que un sistema ambiental cualquiera tiene de autodepurarse, de autorregularse, ¿sí? Esta lógica desde el enfoque de los metabolismos, en el caso de las urbanizaciones, metabolismo urbano, etc. Y el tema de la finitud de los recursos naturales, por ejemplo, entre otros los que tienen que ver, los que son los energéticos fósiles, ¿no? Y en ese momento, desde la perspectiva de la arquitectura y el urbanismo, estaba en boga, estamos hablando entre principios, mediados del siglo XX, la época del desarrollismo, época de posguerras mundiales, estaba muy presente el tema del movimiento moderno, no sé si aquí hay estudiantes de arquitectura presentes, después nos contarán cuando ustedes charlen, y se hablaba mucho de la ciudad funcional, la ciudad máquina, ¿no? Este avasallamiento de la edificación, la producción, la industria de la construcción. Y ahí surgieron grandes dilemas, y el dilema que a mí me interesaba destacar es el de desarrollismo, ¿no? La economía del desarrollismo, la economía keynesiana, y el proceso de urbanización expansivo, de masas, la época era del baby boom, de posguerra y todo lo que vino después, y el tema de la ecología, la producción, ¿no? Y el consumo del medio ambiente. Y ahí es un gran dilema en relación al sistema ambiental. Hoy que estamos, ¿no?, discutiendo, ¿no?, salud, economía, con el tema de la pandemia, estos últimos días que estamos todos muy locos, bueno, en ese momento fue fuertísimo, y fue tan fuerte que hubo una ruptura de paradigmas, ¿no? Después de 30 años de desarrollismo, el desarrollismo entra en crisis justamente porque se entra en concientización de la finitud de los recursos y de la contaminación de nuestro medio, que es el planeta Tierra, ¿no? Y ahí corto con esta periodización trampolín para que se entienda lo que sigue. Y el tercer periodo, de estos 4 que les armé, para mí tuvo que ver con el auge y la difusión de lo que generó la ruptura en parte, ¿no?, del modelo desarrollista, la puesta en crisis del modelo desarrollista, que tuvo que ver con esa confrontación de esa forma de producción económica en relación a lo que era el medio ambiente. Había habido por entonces, en la década del 70, ya algunos eventos de estos organismos internacionales que nos bajan línea en algunas cuestiones, entre otras el tema del medio ambiente, y muy concreto en el año 92, que fue justamente cuando yo les comentaba que me gradué y se empezaba a hablar fuerte de estos temas, esa famosa conferencia de Río, donde se empezó a hablar de sustentabilidad, y ahí un poco la bajada de línea, pues vieron que los organismos internacionales nos van haciendo bajada de línea básicamente a través del financiamiento a lo que es las distintas políticas públicas, los acuerdos entre países digitados desde organismos como Naciones Unidas, etcétera. No digo ni que esté bien ni que esté mal, no estoy poniendo, ¿no?, el título, después si quieren podemos opinar si esa bajada de línea no es lo mismo una bajada de línea del Banco Mundial con créditos a ciertas actividades que de otros organismos, pero bueno. Y en esa conferencia, bueno, se empezó a hablar, como les decía, de sustentabilidad, se empezó a introducir todo el tema de los indicadores de calidad de vida y calidad ambiental. Por ejemplo, como decían recién, no voy a profundizar temas que ya hablaron otros compañeros acá, compañeres, por ejemplo, la cantidad de espacios verdes por habitante. Realmente de estas cosas no se hablaba antes. Y sí, como se dijo en la primera de estas disertaciones de quien se dedica al paisaje urbano, por ahí se veía más el paisaje, por ejemplo, como los bosques de Palermo, de Thais, ¿no?, desde el punto de vista estético, pero no sé, y de las oligarquías aparte, ¿no? Pero no se lo pensaba en términos de prestación, la necesaria prestación ambiental, ¿no? Y después que yo me dedico al tema de los instrumentos para las políticas públicas, ahí surge muy fuertemente la EIA, la evaluación de impacto ambiental. Y la verdad que yo viví ese momento con mucha alegría, era algo necesario, fue como una conquista para todos los que nos dedicábamos a estas cuestiones, lograr que aparezca la evaluación de impacto ambiental, y tuvimos mucha expectativa en ese instrumento, por entonces, que fue bastante bueno, pero bueno, con sus limitaciones, obviamente, porque las evaluaciones ambientales, de impacto ambiental, se aplican a, por ejemplo, proyectos urbanísticos o proyectos arquitectónicos que ya están proyectados o ejecutados, ¿no? Después
nos dimos cuenta que tenía, ¿no? Con el correr del tiempo y la implementación de ese instrumento, nos dábamos cuenta que tenía algunas limitaciones que podíamos objetar y tratar de ver algo diferente y mejorar un poquito. También hubo bajadas de línea de estos organismos internacionales con el tema de los objetivos del milenio, ¿no? Que son estos acuerdos que hubo, por ejemplo, para la provisión de infraestructuras, por decir alguno de los objetivos cloacales y de agua potable, pero de muy difícil cumplimiento para los países no desarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Ahí entran a tallar las diferencias, ¿no? Se empezó a hablar de calentamiento global, empezó a haber preocupación por el tema de la deforestación, la preocupación que fue en el neoliberalismo de los 90, ya me estoy posicionando hacia fines del siglo XX, ¿no? del avasallamiento con las edificaciones excesivas sobre el espacio público, se hablaba, bueno, también del calentamiento global, el tema del agujero de ozono. A los urbanistas nos empezó a quitar el sueño el tema del consumo de tierra periurbana. Acá algún colega estuvo hablando, ¿no? Del avance sobre la periurbanización, los suburbios, digamos. Lo que nosotros los urbanistas llamamos que esa forma de extractivismo sobre el suelo urbano, especialmente en los entornos metropolitanos, lo llamamos deseconomías de urbanización, porque además del consumo, por ejemplo, puede ser tierra fértil, apta para la agricultura y la provisión de los mismos núcleos urbanos, por ejemplo, nos trae el problema de los altísimos costos de dotación de infraestructura para los sectores populares, que son los que casi siempre se van a vivir a ese tipo de ubicaciones. Y el gran dilema de ese periodo es la transpolación de criterios, de indicadores de estos organismos internacionales, pero acríticos, como les decía antes, para los países en vías de desarrollo o no desarrollados. Y me voy a extender un poquito más en el último periodo, que es el siglo XXI ya, la última periodización que armé, donde, digamos, el punteo que hice refiere, por ejemplo, a que se continuó con el Festival de Indicadores de Sustentabilidad, porque realmente para mí, pues, me acuerdo que el Plan Urbano Ambiental, el modelo territorial, el Plan Urbano Ambiental, por entonces, de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, armó todo un sistema de indicadores que era un redondelito de colores, indicadores y todo, y no sabían ni cómo, ni pudieron, ni lograron hacer una bajada concreta a través de las políticas públicas. Decían que cada indicador de lo que fuera, no sé, espacios verdes, de lo que fuera, iba a pasar de 0, no sé cuánto a 1, y no explicaban cómo, y la verdad que no aconteció nada demasiado interesante. Y aparece como instrumento superador, no se aplicó tanto, pero sí aparece a nivel disciplinar, la evaluación estratégica ambiental, digamos, aplicar algo similar a lo que es la evaluación de impacto ambiental, pero al momento inicial de la proyectación y de la planificación de los proyectos, lo cual es bastante interesante, no está instrumentado como algo obligatorio, como sí la evaluación de impacto ambiental, pero fue un gran avance. Los organismos internacionales continuaron avanzando con el festival de, por ejemplo, de indicadores. Por ejemplo, ahora están todos hablando de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son nada más y nada menos que indicadores ambientales, un ayornamiento de estos indicadores ambientales que les comenté antes. Festejamos, digamos, ¿no? Que haya habido algún cambio, un ayornamiento, pero bueno. Después también, bueno, ya que hay un abogado, vino todo un periodo de una especie de lawfare ambiental, que acá en Argentina surgió cuando se modificó la Constitución y cualquier ciudadano puede hacer una denuncia, ingresar un recurso de amparo. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en la famosa causa Mendoza del 2008 en la cuenca del Riachuelo, que no vamos a profundizar, pero digo, hubo mucha espuma, incluso hubo eventos donde he participado hace ya décadas, creo, donde se decía, bueno, se está gestionando la ciudad desde los recursos de amparo, desde la perspectiva judicial, desde la órbita judicial, cuando en realidad se debería estar gestionando la ciudad en estas cuestiones,
desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que es el que sanciona las normas, digamos, pero bueno, ante tantas falencias, la necesidad de intervención del Poder Judicial a través de los recursos de amparo, que no a las torres, que no a la privatización del espacio público. Bueno, digamos, hoy en día sí continúa, ¿no? esta tendencia. La era de las agencias, de comités de cuencas, muchas interseccionalidades, por ejemplo, ambiente y género, ambiente y la hipertecnologización de los cultivos. Bueno, no vamos a profundizar, pero sí me gustaría, para cerrar, con un punteo que tiene que ver con lo que está pasando ahora. A mí me tiene muy interesada, estaba un poquito apática los últimos años y desilusionada de un gran cambio en estos temas. Y las reflexiones que me surgieron en este año pandémico, digamos, que aconteció, tienen que ver con esto, ¿no? del agotamiento y ¿no? planetario, y las catástrofes bioclimáticas, esta crisis global pandémica, que a mí por lo menos yo noto que quienes estamos reflexionando estos temas estamos pensando en el siguiente punteo, que con esto cierro. Primero que, bueno, obviamente estamos todos interesados, y hay todo tipo de hipótesis sobre las causas y consecuencias de estas catástrofes, entre ellas la pandémica. No me voy a meter a profundizar en todo el divague que hay de eso. Hay algunas cosas que tienen más lógica que otras. Para mí tiene mucha lógica pensar que ha habido como un contacto de ciertos animales con el ser humano, que entraron en contacto con otro tipo de animales, transmitiéndose ciertas enfermedades virales para las cuales no estábamos preparados, escapando de catástrofes como los incendios, por ejemplo. Con eso lo dejo. Para mí no... Esto no queda exento también de pensar que puede llegar a ser, como yo vi una serie muy interesante que se llama Revolution, que se las recomiendo, que se corta la electricidad en todo el planeta y se cambia de era a raíz de eso. No sé si alguno la habrá visto, donde hay planteos, bueno, que hay ataques terroristas, de fundamentalismo ambiental, harto de las situaciones en que estamos viviendo, y por las buenas o por las malas, plantean alguna intervención en el mundo, así sea desde un punto de vista de terrorismo ambiental, generando este tipo de cuestiones, o que se corte la energía eléctrica, o que haya una pandemia, bueno, un poco para sacudir a la humanidad a ver si reaccionamos, digamos. Pero más allá de esto, a mí lo que me interesa marcarles es el siguiente, se los leo para cerrar más rápido. Está habiendo un retorno de dilemas. Esto es políticamente incorrecto, los que les voy a decir justamente, así que aviso. El retorno de dilemas con enfoques malthusianos, ¿no? De este tema vuelve, ¿no? Aparte que ha vuelto todos los neofundamentalismos, neonazis, con todo lo que ya vimos, digamos, todo se exacerba. Estos enfoques neomalthusianos, ¿no? De la escasez alimentaria y de los recursos en relación a la cantidad de la población planetaria, con proyecciones muy desalentadoras. Y yo remarco que hay algo muy políticamente incorrecto, que a mí siempre me interesa conversar y no se puede, incomoda mucho a las derechas, a las izquierdas, a los viejos, a los jóvenes, que es el tema demográfico, del control demográfico. Yo entiendo que puede haber etnias, pueblos originarios, bueno, minorías que necesiten reproducirse, y hay otras que no hay necesidad ya de reproducir porque el planeta se está realmente agotando. Entonces, cuando hay una sobrepresión del tema alimentario, no queremos consumir alimentos genéticamente modificados, pero no hay otra manera de alimentar a la cantidad de población que tiene hoy la humanidad. Piensen en países como China, India, digamos, para poner un ejemplo, no todos somos Argentina o Uruguay, y es complicado. Y hay una tendencia desde el creacionismo de ultraderecha, pero también desde la izquierda, a esto de, bueno, cada uno puede tener la cantidad de hijos que quiere, etcétera. Yo lo entiendo, pero bueno, desde la bioética, todo esto son, imagínense con el lío que hubo con el tema de aprobar el tema del aborto, lo que puede llegar a ser esto, ¿no? Pero yo creo que es un debate que se viene. No voy a decir ni posición ni nada, pero lo coloco. El tema demográfico y de natalidad, que incluso no necesita ser algo eterno, ¿no? Tiene que haber periodos, momentos, bueno. Incluso
Ha habido enfermedades hace poco, hace un par de años, donde recomendaban a las mujeres, no que en Brasil pasaba, no que, creo que era chikungunya o algo así que ha afectado los embarazos, y recomendaban a las mujeres no quedar embarazadas por 3 años o algo así, no sé, después ahora vino esta pandemia que es peor y ya no se habla de chikungunya ni de dengue. Bueno, después el tema de las energías autosustentables para el desarrollo inmobiliario autosustentable, los nuevos marcos normativos para el tema de los incendios y los humedales, que ahora no vamos a tener tiempo de profundizar, pero a mí me tiene muy ilusionada ese tema. Acá en Argentina ha habido bastante movimiento a nivel nacional con esos temas, por los incendios y esto, ¿no? De poner una normativa muy estricta para que si un lugar que se incendie, y si se incendia a propósito sin querer ya no importa, pues sabemos que los incendian a propósito los ojeros, para, bueno, o los que quieren hacer desarrollos inmobiliarios, como pasa acá en el delta del Paraná, en las afueras enfrente de Rosario, etcétera. Bueno, me parece bastante alentador que esté habiendo movimiento con esos marcos normativos. El tema me interesa mucho de los procesos migratorios inversos, que cuando empezó la pandemia venía muy alentador, pero después todas las fuerzas reaccionarias de los pobladores de las ciudades del interior, por ejemplo en Argentina, que rechazaban que les llegara población de lugares metropolitanos, como por ejemplo de Buenos Aires, porque son pobres, entonces no los quieren. Bueno, eso frenó un poquito, pero me parece bastante alentador que haya gente pensando en este movimiento de migraciones inversas, en el contexto pandémico, por supuesto. Esto, ¿no?, de planificar la presión en el medio receptor y la descompresión del medio emisor, que serían estas grandes metrópolis en las que nosotros vivimos. A mí me interesa mucho, nunca tengo tiempo de profundizar, pero si a alguno de ustedes yo les recomiendo, les interesa, hasta para un tesista es súper interesante, el tema, el aporte de la perspectiva geopolítica del ecofascismo. No sé si alguien ha leído algo de eso, googleen, súper interesante, porque dice, bueno, algo así como, ojo con la visión romántica del medio ambiente. Ojo que cuando nos dicen cuidemos nuestros glaciares, el agua potable, el patrimonio ambiental, el patrimonio, lo que sea, desde organismos internacionales dominados por las grandes potencias de los países desarrollados, nos están diciendo, sí, bueno, declaramos esto de interés patrimonial o ambiental, lo que sea, y están poniendo una pata en nuestro glaciar, pero nunca podemos poner la pata nosotros, a la inversa, por ejemplo, en las cuencas petrolíferas del oeste de Estados Unidos, por decir algo y dar de ejemplo. Pero estos organismos sí pueden poner la pata en el tema de nuestros glaciares de agua potable, por dar un ejemplo, ¿no? O el dilema de la selva amazónica. Y por el contrario, a mí me inquieta mucho cuando pueblos originarios, como es en el caso, por ejemplo, en Bolivia, cuando se quiere generar desde un gobierno progresista, como fue, y más que progresista, el de Evo Morales, al comienzo, me acuerdo, así terminaron, digamos, están en estos idas y vueltas, la propia población de pueblos originarios que se oponía desde la perspectiva ambiental, que es entendible, a que les atraviesen sus territorios con infraestructuras como de gas, bueno, etcétera, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? A pasar a ser países más desarrollados de lo que les ha tocado ser, han puesto el grito en el cielo, y por detrás de eso también, ingenuamente quizás, hay otros intereses geopolíticos desde afuera que les conviene que ellos sigan siendo subdesarrollados o no lleguen a ser desarrollados. Entonces, a mí la perspectiva de la geopolítica, del enfoque del ecofascismo, que tiene un nombre muy raro y feo, que no me parece que refleje lo que es la perspectiva, pero lo llamaron ecofascismo, me parece interesante. Por último, los escenarios distópicos y utópicos versus la realidad. Estoy en todas, a mí me consultan mucho y en todos lados estoy diciendo lo mismo. Estoy pasmada del grado y aceleración del grado de cumplimiento de todo lo que consumí en mi vida, de películas y libros que leí de ciencia ficción. Se está cumpliendo todo y más. Y yo alerto en ese sentido. Los procesos de urbanización sin criterios ambientales, se habla mucho, se habla mucho, todos hablamos mucho, pero poco se cumple, y no culpo, hay gobiernos que intentan hacer cosas, pero no se puede.
y doy como ejemplo, ¿no?, esto de los cuidados que en este momento estamos tratando de tener por la pandemia, por el tema de una enfermedad, y en los aprietes políticos que hacen que no se puedan tomar decisiones a fondo en el momento más catastrófico de la humanidad. Entonces yo les recomiendo, y cierro con esto, películas que creo que ustedes son jóvenes y series los van a inspirar mucho. Por un lado, hay un docu-ficción que es alucinante, que se llama Life After People, la vida después del hombre o algo así, que un montón de científicos de todas las disciplinas, científicos de verdad, se juntaron y hicieron hipótesis de cómo sería la Tierra sin el hombre. Entonces muestran como que en el primer minuto no sé, creo que se corta la energía, se caen todos los aviones, bueno, no sé qué, y muestran todo, desaparece el hombre, no explican por qué, es una hipótesis, y empiezan a mostrar qué pasa con la Tierra en las áreas urbanas, en las áreas naturales, etcétera, qué pasa con la Tierra a los 4 meses, a las 4 horas, a los 4 meses, a los 4000 años, bueno, es súper interesante, les deja la cabeza así. Después, me olvidé de remarcar, que no es ciencia ficción, pero es cumplimiento, el aceleramiento, yo no sé si están al tanto, de la carrera aeroespacial que está habiendo. Vieron que ya tuvimos un vuelo, una especie de helicóptero recientemente en Marte, es verdad, hay gente que está haciendo ensayos de arquitectura para otros planetas, en lugares como de Argentina, como la zona norte en el desierto, con condiciones lo más similarmente posible. O sea, estamos en un avance hacia lo que, por ejemplo, la película 2012, no sé si la vieron, se la recomiendo, donde se planteaba un fin de la humanidad, estaban construyendo 8 arcas los países desarrollados para, no sé, creo que se venía un maremoto o algo así, un tsunami que iba a acabar casi bíblico, con la humanidad, y los que ahí la disputa en la película eran los ricos y los pobres, quienes entraban en esas arcas que valía una fortuna el pasaje, ¿no? Después hay una serie, esa que les dije, Revolution, que ya les dije que es alucinante, no sé si las ven en Netflix, estos lugares. Una película que me partió la cabeza el año pasado se llama Downsizing. Yo últimamente todas mis disertaciones las termino con ciencia ficción. Mi nuevo vicio del último año, terminar así todas las disertaciones. Downsizing, les sintetizo, es una película, no sé si fue hecha en 2014 o algo así, donde, bueno, se dan cuenta de no sé, unos eran científicos finlandeses o no sé qué, hacen una proyección que el mundo se acaba en tal año, no me acuerdo cuándo, pero no era muy lejos de ahora, no me acuerdo ya ni por qué, pero con la escasez, no sé qué, entonces deciden y descubren la forma de miniaturizar todo, inclusive las personas. Entonces hacen una prueba, es efectiva, entonces lo muestran ante la humanidad, entonces ellos llegan a la conclusión que el planeta tiene una dimensión, una cantidad de recursos, que como nada cambia, entonces lo que tenemos que cambiar es nosotros, y si nos miniaturizamos, vamos a consumir menos, y la humanidad va a poder vivir más, va a ser todo más barato. Bueno, los bolonquis no se pueden imaginar que se arman porque el mundo sigue siendo desigual, algunos quieren miniaturizarse, otros no, entre ellos un matrimonio que cuando los van a achicar, bueno, no les voy a spoilear, pero es súper interesante desde todo punto de vista. Y me queda, por último, vieron, muchos habrán visto The Walking Dead, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los que se comen, bueno, los monstruitos no, que la gente se muere y revive y se comen entre sí, que es una metáfora del canibalismo intrahumano, ¿no?, en el que vivimos. Y hay unos capítulos, vieron que son varias temporadas, hay 1 o 2 que vieron que las temporadas las van haciendo como en distintas locaciones. Hay una, por ejemplo, que entran a una cárcel y quedan viviendo toda la temporada en una cárcel, y bueno, así sucesivamente. Y en una quedan viviendo dentro de una especie de barrio cerrado, comunidad cerrada, con su propio intendente, su arquitecto, qué sé yo, gente más o menos rica que vivía en una de estas comunidades, y lo que a mí me viene ahora de eso es que es... Discúlpame, si querés terminar de cerrar la idea. Sí, cierro la idea. Sí, era el último. A mí lo que me interesa de eso en términos ambientales es que existen, y hoy en día está pasando, que hay comunidades que son autosustentables y las pueden pagar los ricos nada más, porque tienen toda energía solar, digamos, no tienen,
pueden vivir perfectamente en un contexto de catástrofe como el que estamos viviendo si se agrava la situación, y el resto de las masas populares no van a tener estas facilidades. Y eso tiene que ver con las energías autosustentables y el tema del planeta Tierra. Por último, les recomiendo una última serie, vean Fuga, una serie vieja de cuando yo era chiquitita, Fuga en el siglo XXIII. No les digo de qué se trata, pero tiene vigencia desde la perspectiva malthusiana del planeta, para que estemos al tanto del asunto. Listo. Muchísimas gracias, y disculpame por interrumpir. No, está. Bueno, ahora si quieren empezar un espacio de debate, no sé si Cami sigue ahí, o Sofi, que estaba viendo que estabas por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya a esta hora. Sí, si les parece, podemos hacer un pequeño intercambio, si alguien tiene alguna consulta o duda puntual, y después, bueno, ya vamos cerrando, así no se nos va la hora. No sé si alguien quiere o abrir el micrófono o lo podemos ir leyendo del chat, eso. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos Peralta, de Río Primero, una localidad muy chiquita de la provincia de Córdoba. Todos esos problemas que ustedes hablan, a pesar de que la localidad no está chiquita, los tenemos acá. Por ejemplo, el hecho de que una plaza que está proyectada como tal, bueno, el municipio decide que la cuarta parte va a ser para monobloc, la otra cuarta parte para una bomba de agua, y queda reducida a un pequeño espacio. En cuanto al tema de los alimentos, creo que el problema está también en el hecho de que se tira demasiado. Y eso está a nivel mundial especificado de la cantidad de alimentos que se desperdicia. Y eso hace que a lo mejor también no todo el mundo pueda alimentarse. Además, se producen alimentos, como por ejemplo la soja, el maíz, para alimentar animales y no realmente seres humanos. O sea, el tema es muy complejo, pero creo que si realmente se hiciera una política de distribución de los alimentos como corresponde, no tendríamos problema la humanidad entera de ser alimentada. Gracias, y muy interesante toda la charla. Bueno, muchas gracias por el aporte y la reflexión. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo quería hacer un comentario con respecto a esta idea malthusiana, justamente, que decía nuestra colega recién, y hay todo un debate con la cuestión, y hay toda una resistencia, tal vez ideológica incluso, a plantear temas demográficos, ¿no? Pero es difícil no caer en simplismos. La realidad también es que yo soy uruguayo, por ejemplo, y el Uruguay no crece su población desde hace décadas, y sin embargo la miseria para ciertos sectores se sigue dando y la inequidad se sigue dando, con lo cual es más complejo, claramente, ¿no? Y por otro lado, bueno, como decía el colega recién de Córdoba, hay una distribución de alimentos que es bastante nefasta, y que en muchos lugares que producen mucho alimento, ese alimento se va para afuera, ¿no? Entonces, hay otras cuestiones más allá de la cantidad de gente. Pero no obstante eso, hay todavía pendiente de alguna forma una reflexión sobre cuántos podemos ser o de qué manera, ¿no? Sin caer en simplismos ni en cosas fachos ni demagógicas, ¿no? Pero de alguna manera hace falta esa reflexión y tomarla sacándonos ideologías del medio, porque a veces las ideologías nos obstaculizan y no nos permiten ver más allá de algo que es como una mochila que a veces termina siendo un lastre en definitiva. Bueno, eso como reflexión, no hay respuesta, creo, para eso, es para reflexionar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, justo ahí estábamos hablando con Enrique, que se le fue justo internet por el tema de la tormenta, así que bueno, la idea era un poco, bueno, esperarlo por si alguien tenía alguna consulta, duda, o si quería también por ahí hacer alguna reflexión en relación a lo que estuvimos charlando.
Justo estoy viendo en el chat que no te quiero mandar al frente, pero María Jimena estás poniendo ideas muy buenas. Justo que mencionaba también Daniela como esta problemática que se piensa que este modelo de producción va a abastecer los alimentos a toda la población y se pone en cuestión si hay otro modelo productivo de alimentos que nos puede satisfacer. En mi opinión personal, yo pienso que sí. Y justo estaba viendo en el chat que estaban mencionando el tema de la agroecología, pensar un modelo más sustentable, y no tan avasallante como está pasando justamente ahora, y es por esto que nos estamos reuniendo en este momento para que lo pongamos en debate. Pero bueno, quería decir eso. Ahí colgué un par de libros que encontré ahí buscando, de los que comentó el colega recién, así que está en la cita después del tercero, que es de Bauman, que se consigue seguramente también, no está en papel, así que por las dudas se los escribí ahí en el chat. Sí, quería agregar que con mi esposa hicimos hace un tiempo una diplomatura en ambiente, y la bióloga Alicia Ledesma de Azpilicueta, de la Universidad de Córdoba, nos comentaba respecto al tema de los alimentos, es que también es muy pobre la cantidad de alimentos que realmente nosotros consumimos. O sea, por ejemplo, la Argentina es uno de los países que consume carne en exceso, y descuidamos todo lo que es el grano, o sea, las legumbres, los cereales, las verduras. O sea, hay miles de alimentos que no se consumen porque no se conocen, y porque la sociedad de consumo y el mercado nos fija determinados alimentos que sí o sí debemos consumir porque así lo estipula, y se deja de lado otros que realmente son muy importantes. Por ejemplo, la quinoa, que es un alimento riquísimo en cuanto a todo lo que provee, nosotros acá no la consumimos, salvo ciertas personas, y que es carísimo. Todo se exporta a Estados Unidos o a Europa. O sea, ese es uno de los ejemplos. Y es un alimento antiquísimo que los aborígenes en nuestro país consumían, y era lo que los mantenía con fortaleza. Gracias. Hola, buenas noches. No, quería comentar algo. Me parece que, creo que va en línea con lo que venía diciendo Carlos. Me parece que hay una distribución desigual de la producción en el mundo. O sea, no, me parece muy, no sé, me parece medio horrible pensar que para que todos podamos tener un plato en la mesa haya que eliminar a la mitad de la población. Parece tipo de una película de Marvel, una cosa rarísima. No sé, me parece que como que hay que pensar si en realidad el problema no está en el modelo tipo socioeconómico directamente. Por ahí el sistema capitalista no es la respuesta, y el sistema que depreda los mares, los campos, tampoco es la respuesta. También creo que tiene que ver con el extractivismo, que también creo que Daniel lo había mencionado antes. El extractivismo tipo tiene mucho que ver, que lo que acaba de decir Carlos sobre la quinoa es verdad, es de poca accesibilidad, sale muy cara, la venden a otros países, pero se produce acá, de vuelta, extractivismo de la tierra, de la vivienda. Entonces siento como que desde lo urbano creo que se podrían buscar otras respuestas que no sean tan ciencia ficción, creo. Nada, eso, igual muy interesante todo lo que presentaron. Perdón, quería una reflexión con respecto a lo que dice María Victoria. No creo que nadie dijo eliminar a nadie, que no se interprete eso, porque sería realmente algo muy, muy extremo, muy facho, justamente lo que decía Daniela recién. Pero bueno, sí, tal vez pensar cómo estamos distribuidos como seres humanos en el mundo, y la concentración de población en ciertos lugares. Eso también genera inequidades y desigualdades de acceso, más allá de las posibilidades también físicas que tiene un ecosistema de absorber como resiliencia, lo que genera una ciudad como huella ecológica, ¿no? Entonces, también va desde ahí la cuestión, y sobre todo una reflexión vinculada al crecimiento, no la población actual. Con la población actual hay que arreglarse, pero hay una tendencia a que crezca la población. Eso es lo dramático. Entonces, claro, sí, la es que reflexión por ahí, ¿no? estoy de acuerdo, creo que estoy 100% de acuerdo,
pero el lema este control demográfico me chocó bastante, como que me costó, como que por ahí es control de la territorialidad de esa demografía, y no de, bueno, cuánto crece esa demografía. Argentina, como ya lo dijeron, hay 92% vive en las ciudades, y somos un país enorme territorialmente. Entonces, eso sucede porque hay una macrocefalia de Buenos Aires. Todos vivimos, la gran mayoría, no algunos, pero todos vivimos en Buenos Aires, todos consumimos acá, y sin embargo, la ciudad no llega a satisfacer a la población que tiene. Entonces, de vuelta, o sea, hay una situación de que se hace un nodo y coincido 100% con vos, pero el concepto de control demográfico me llamó mucho la atención, perdón. Es violento, pero creo que bueno, igual. No, den por obvio que yo aparte sé con qué perfil de agrupación estudiantil estoy hablando, que den por obvio, por eso ni lo mencioné, todo el tema del capitalismo salvaje, eso en lo propio, por eso yo quise hablar del resto. Yo les doy un ejemplo de cosas que me pasan. O sea, uno ve a alguien como Maru Botana que tiene 8 hijos, ¿no? Y cuenta y hace que hace jajaja, jejeje, lo lleva a la tele, cocinan esto, el otro, que la oda, ¿no?, al creacionismo. Tradición, familia y propiedad. ¿Saben de lo que les estoy hablando cuando digo tradición, familia y propiedad, no? Bueno, y por el otro lado me ha tocado trabajar, yo trabajo en villas, he hecho mucho también, un señor que era el puntero en la lógica del lugar, de manejarse, bueno, con las cooperativas, no sé qué, que iba mostrándonos las casas que habían hecho, y eran, no sé, de cuántos ambientes, explicaban que si la familia tenía tantos hijos, que si eran nena, nene, edades, no sé qué, le daban más habitaciones, menos habitaciones, no sé qué, y él se jactó, yo no le puedo decir nada porque es un tema cultural también, pero me lo quedé pensando. Y dijo, no, a mí estas no me alcanza porque yo tengo tantos chicos y todavía pienso, un tema patriarcal, además había en el comentario el gesto que hizo, que no lo voy a repetir, pero, y además pienso seguir teniendo más. ¿No? Esta sensación que uno hace lo que quiere en un mundo ya en el siglo XXI, en ese sentido, lo que digo demográfico tendría otra palabra, no soy especialista en el tema, y que después el Estado va transcorriendo, y no estoy hablando porque también pongo, por ejemplo, por eso el tema de Maru Botana, o si quieren nos remitimos a la monarquía, ¿no? Que, o sea, no vamos a meternos ya en temas hegelianos, digamos, pero no es que yo tengo esta idea que hay que controlar la demografía, eso digo, hay que hablar. En China se hizo, en una época, se practicó eso, para control, digamos, y podemos poner ejemplo de la India y Uruguay. Uruguay es un paraíso en ese sentido, o nuestra Patagonia. ¿No? Yo digo, son temas que hay que hablar, que fíjate cómo te conmueve, yo te entiendo, y a mí también me incomoda, ¿no? Pero bueno, es un tema. Con respecto a la comida, hay 2 cosas que no mencioné que son interesantes también. Ahora está viniendo muy fuerte el tema del veganismo, pero como filosofía, viene de sectores en general más acomodados, digamos. También hay toda una hipocresía de preocupación por el medio ambiente. Soy modelo, me fotografío con la panza embarazada, la foto del medio ambiente, y con eso colaboré, qué buena que soy, ¿no? Una modelo, que aparte es amorosa, a mí me encanta, divina, pero bueno, también yo pensaba estas cosas cuando veo, hay gente que se pone a hablar de lo políticamente correcto, haciéndose autodifusión y autocampaña, con la cara en la tele, pero la realidad después pasa por lo que dicen ustedes, como hay una mala distribución territorial de la población, consumimos acá y no lo que producimos, lo mismo que les digo el gas, un país con gas, lo exporta, después no tienen gas ellos. Nosotros usamos zapatillas que producen, qué sé yo, los niños pobres de no sé dónde, en condición de esclavitud. Yo todo eso, obviamente, lo doy por sentado, pero como es el Día de la Tierra, el medio ambiente, digo, bueno, hay producción. ¿Estamos dispuestos a una atención masiva al tema alimentario que no alcanza con la ¿cómo se llama? A pequeña escala, ¿no? Que está bien, que yo la apoyo, pero esa gran escala de las metrópolis del mundo, etcétera, no alcanza. Y estamos dispuestos a dejarnos alimentar con alimentación genéticamente modificada, o lo que se viene con todo, la carne artificial,
y no ya solo genéticamente modificada, hay impresoras 3D que hacen carne artificial. Entonces estamos en un momento donde esta incertidumbre, que no coloqué el tema, bastante baumaniano, me encantó que incorporaran a Bauman en una de las disertaciones, pues uno de mis autores favoritos, aparte con todo el tema, ¿no?, de la modernidad líquida de Bauman, que ya se venía hablando en los 90, y estamos dispuestos a alimentarnos de esa manera, y todo el tema de la maldad y el maltrato animal que tenemos para criar animales para comérnoslo, ¿no? Que son seres vivos. O sea, el Día del Planeta da para pensar un montón de cosas, pero yo creo todavía que voy a vivir para ver y comer carne artificial impresa en impresoras 3D, digamos, es lo que se viene. Sí, es muy complejo el tema. Tiene muchas vetas, muchas puntas. Bueno, acá veo que hay personas levantando la mano en el chat, así que si quieren abrir el micrófono, por favor háganlo, así ya vamos cerrando. Yo una cosita quería decir nomás. Estaba justo Fernando, pero veo que bajó la mano, así que habló. Que me parecieron muy interesantes, incluso el debate que justo traía María Victoria, el tema de lo fuerte que viene y de la depredación, y lo mencionó, no sé si Enrique o Daniela, el tema de, por ejemplo, todas las quemas que viene habiendo en la Patagonia, que vienen en la Patagonia, y ni hablar en Córdoba, que todo el año pasado, que fueron meses y meses de millones de hectáreas quemadas, que afectan. En nuestro caso, capaz, no es tan directamente porque estamos en medio de la ciudad de Buenos Aires algunos, o en alguna otra ciudad, pero que después vamos a sentir mucho el impacto a largo plazo, sobre todo con todas las problemáticas que se vienen por delante respecto al medio ambiente, con el agua, los suelos, porque ni hablar de la desertificación de los suelos respecto, bueno, al modelo productivo, como venían hablando, con el tema de la soja, que eso que es lo que provoca más inundaciones, bueno, y un montón de problemáticas que se vienen abriendo, que es súper importante abordar, y me parece súper importante, y algo que me quedó, dos cosas que me quedan ahí como muy dando vueltas, es uno que dijo Enrique, que es que no tenemos, como que no tenemos derecho al contacto de la naturaleza, y que desde chicos crecemos como que naturalizamos no estar en contacto con la naturaleza, y es como zarpado, o sea, realmente es muy, muy impresionante. Y lo último que quería como mencionar es esto de la evaluación del impacto ambiental que había mencionado Daniela, que muchas veces está por una mera formalidad, o sea, como que todos sabemos el impacto ambiental de la megaminería, pero bueno, lo hacemos, pero la evaluación está hecha. Y bueno, y un montón de cuestiones que se vienen al respecto, todo esto del nuevo código de planeamiento ambiental, o si ahora el nombre exacto, que votaron y que está tan en discusión, que es bastante controvertido, lo de Costa Salguero y un montón de cosas. Perdón, solo eso quería decir. Bueno, dado que quienes querían comentar o querían hacer una reflexión tuvieron el espacio, pudieron hacerlo, creo que podemos ir cerrando este foro interdisciplinario, transdisciplinario. La verdad que en primer lugar quisiera agradecerles a los y las panelistas que amablemente aceptaron la invitación de SUR. Nosotros, desde la agrupación universitaria SUR, venimos discutiendo esto a lo largo y ancho de toda la Argentina, porque entendemos que la problemática ambiental es una cuestión urgente, que de alguna manera se fue poniendo en agenda en este último tiempo, y que por eso entendemos que el tiempo es ahora, el momento es hoy, de poder parar la pelota y encontrar dentro de cada una de nuestras disciplinas herramientas que de alguna manera podamos poner, por ejemplo, en espacios como este, en común, para poder pensar soluciones, reflexiones, posibles, soluciones para que de alguna manera eso derive en políticas
en políticas públicas, que derive en cambios de consumo, que derive en cambios que trasciendan a nuestras generaciones y que le permitan a las generaciones futuras tener un ambiente sano, ya que es un derecho humano básico. Por eso, bueno, nosotros insistimos, estaba leyendo las anotaciones que me había hecho, tampoco quiero profundizar demasiado en los temas que los disertantes y las disertantes hablaron, porque la verdad que lo han hecho excelente, pero sí me parece importante esta cuestión de que sigan existiendo estos espacios. Nosotros desde Sur invitamos a seguir, a que nos sigamos juntando para seguir repensando nuestras profesiones y la necesidad de tener educación ambiental que nos dé herramientas, ¿no? Para poder cambiar un poco las lógicas tan agresivas que se vienen dando hoy en día. Así que, bueno, no sé si algún compañero, alguna compañera quiere agregar algo más, si no, estamos en condiciones de cerrar nuevamente. Les agradecemos a los y las panelistas. A quienes les interese seguir debatiendo y discutiendo estos temas, nos pueden buscar en redes sociales. Somos Suruba, Sur Derecho, Sur Filo, Sur Psicología y Sur Fadu. Búsquennos en redes. Y bueno, sigamos debatiendo y sigamos pensando soluciones de manera interdisciplinaria para poder resolver los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.